Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Bendición Total, con Silvia todos los lunes a las 3 de la tarde, con repetición 6 de la tarde. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te doy la bienvenida a Fuente de Vida Aguascalientes. Estás en Bendición Total y yo soy Silvia Quintero. Qué bueno que estás aquí, que te conectas a través del 98.5 y que estás listo para aprender de la palabra, porque acuérdate que la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos vivifica y estamos aquí tú y yo para ser bendecidos. Y bueno, esto se llama cada quien sus asuntos. Cada quien sus asuntos. Y mira, quiero que vayamos a la palabra. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 21. Vamos a leer el versículo, empezando desde el versículo 20. Yo tengo como título El discípulo amado. Dice aquí la historia. En versículo 20 de Juan 21 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo amado, a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le contestó: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y bueno, continúa la historia, pero me llama la atención que Pedro hace una pregunta que muchos nos haríamos también. Pedro está inquieto porque, está él siguiendo a Jesús. Y después de estar caminando, de estar siguiendo a Jesucristo, él voltea, Pedro, y se da cuenta que viene otro discípulo atrás de ellos. Y yo creo que en ese momento a Pedro le llamó la atención y a lo mejor cruzaron pensamientos en su mente diciendo: ¿qué hace aquí? ¿Por qué camina? ¿Por qué nos sigue? ¿Por qué viene atrás de nosotros? Y tan lo pensó que lo preguntó. Le preguntó a Jesucristo y le dijo: ¿y qué de este? Como diciendo: ¿y este por qué está aquí? Como diciendo: ¿para qué viene? Como preguntando: ¿para qué nos sigue? ¿qué tiene que hacer él aquí? ¿Tú lo llamaste? ¿Lo necesitamos? ¿Qué hace aquí? ¿No? Haciendo una serie de preguntas, como diciendo: él tiene también un lugar, él también tiene una asignación, él también tiene un propósito. ¿Para qué nos está siguiendo? ¿Y qué hace aquí? ¿No? Y Jesús le contesta lo siguiente: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y mira, muchas veces nosotros hacemos esa pregunta: ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué está aquí? ¿Quién le invitó? Casi, ¿no? ¿Por qué está aquí? No la necesitamos. Y mira, la pregunta habla de una condición del corazón, porque si nosotros preguntamos sobre la presencia de alguien más, ¿qué hace? ¿Por qué está aquí? Fíjate que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos para servir al Señor Jesucristo. Y es muy fácil juzgar, es muy fácil pensar que es suficiente y que no necesitamos ayuda, y que pensamos: ¿qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué forma parte del equipo? Y eso no refleja otra cosa más que envidia, incomodidad. No estás contento con la presencia de alguien. Y mira, yo últimamente he estado escuchando comentarios como ese tipo: ¿Qué hace esta persona aquí? No la necesitamos. ¿Para qué lo mandaron? No es importante, nosotros podemos. No lo necesitamos.
¿qué hace aquí? ¿Pero quién lo trajo? ¿Pero quién le dijo? ¿Qué hace aquí? Y mira, a ti ni a mí nos interesa qué hace la otra persona en ese lugar. Lo que a ti y a mí nos debería interesar es hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios, que nuestra vida le agrade a Dios y no estar pensando qué hace esa persona aquí. Y además cómo hace las cosas y fijarnos si las hace bien o las hace mal, porque estamos juzgando. Mira lo que dice Mateo 7, verso 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional, Mateo 7, verso 1 y 2. Dice, no juzguéis o seréis juzgados también vosotros, porque de la misma manera que juzguéis a los demás, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Mira, ¿sabes que es tan sencillo dejar de estar hablando a las demás personas y evitar problemas? A ti y a mí no nos interesa si alguien más forma parte del equipo, alguien más fue invitado a una reunión, alguien más es considerado. Tú y yo no tenemos que estar preguntando, ¿qué hace aquí? Nosotros debemos fijarnos cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, que es agradar a Dios, hacer el plan de Dios para nuestras vidas, hacer la voluntad de Dios. Por eso esto se llama cada quien sus asuntos. Verdaderamente cada quien sus asuntos. Tú y yo debemos estarnos fijando en nuestra vida, en las cosas que hacemos, cómo agradamos a Dios, cómo podemos alcanzar más personas, extender el reino de Dios aquí en la tierra, el compartir, el agradarle a Dios, cómo soy de bendición, en lugar de estar mirando a los demás. Cada quien sus asuntos, es decir, no te entrometas, no te metas en problemas, no te metas en circunstancias en donde no te llamaron. Dice el Santiago 3, verso 1, capítulo 3, 1 de Santiago, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Sabes que la envidia y la rivalidad van a traer confusión. La envidia y la rivalidad dice que no solamente traen confusión, sino también hay acciones malvadas a través de estos sentimientos, de esas emociones. Entonces, tú y yo debemos pensar en nuestra vida, ver nuestra vida que le agrade a Dios. Y si hay cosas que no le agradan en tu vida y mi vida, tenemos que cambiarlas. Tenemos que decirle a Dios, me arrepiento de mis actitudes, cámbiame, te necesito. En lugar de estarnos fijando en otros asuntos. Cada quien debe ver su propia vida, sus propios asuntos, cada quien su propia vida, sus propias bendiciones, su propia pelea, su propia victoria, sus propias guerras, sus propias promesas, en lugar de estar preguntando, ¿qué hace aquí? Mira lo que dice Proverbios 14:30, dice, el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. No seamos envidiosos. No seamos envidiosos y preguntándonos, ¿por qué vino esta persona? Si hay más personas, pues menos nos va a tocar. Si lo invitan, menos nos va a tocar la proporción a nosotros. Si lo hacen aquí partícipe, la bendición no va a ser para todos. Y déjame que ese es un error. En lugar de que estemos agradecidos que gente se suma a un equipo, siempre son bienvenidas las manos extras, siempre son bienvenidas las manos que nos vienen a ayudar, siempre son bienvenidas cuando un equipo se agranda, se fortalece. Y nosotros tenemos que estar pensando de esa manera, en lugar de estar pensando en envidia. Dice Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, sino irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, no te sientas verdaderamente orgulloso, no te sientas hasta pensando que estás haciendo lo correcto, como peleando el lugar, como diciendo, no, ya somos demasiados. No está de más el darle la bienvenida a un nuevo integrante. Al contrario, te hace ver una persona noble, una persona amigable, una persona que pueda aprender de los demás. Entonces, yo quiero que analices hoy y que pienses qué actitud tú has tenido de envidia. A lo mejor en tu equipo de trabajo, a lo mejor con tus compañeros de escuela, a lo mejor con un voluntario en tu grupo o en tu iglesia, a lo mejor con un familiar. No estemos buscando y mirando la vida de los demás. Cada quien su asunto, cada quien su vida, cada quien sus metas, su crecimiento, sus victorias. Cada quien debemos avanzar en la palabra, en crecimiento, en fe. Cada vez debemos avanzar en victoria, en conquista. Que la presencia de Dios sea un deleite para nuestras vidas. Que la promesa de Dios sea un amén y un viva diario en nuestras vidas. Y no estemos pensando en qué hace esta persona aquí.
Dice Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Es decir, no estemos peleando derechos, no estemos peleando antigüedad, no estemos peleando escalafón, no estemos peleando llamados, no estemos peleando posiciones. Porque no es por ahí, mi querido hermano, mi querida amada. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mira qué hermoso versículo de Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, que tú y yo tengamos la costumbre de no ser codiciosos, que tú y yo tengamos el hábito, la costumbre de no ser avariciosos en cosas, en objetivos, en posiciones, en lugares. No seas avaricioso, no pidas más allá, porque Dios te lo va a dar. Dice este versículo: contentos con lo que tenéis ahora. Que tú y yo estemos contentos en el lugar donde Dios nos puso. Que tú y yo estemos alegres, contentos, agradecidos en el lugar que Dios nos ha colocado, ya sea en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, en tu matrimonio, con tus vecinos, en la ciudad donde estás. Que tú puedas decir: estoy tan contento, Dios, del lugar donde estoy tan alegre, tan agradecido, porque sé que tú tienes un plan en mi vida, en esta ciudad. Estoy tan feliz en el trabajo en donde tú me has puesto. Estoy tan agradecido y contento en la escuela en donde estoy. Estoy más que bendecido por los vecinos que tengo. Estoy contento por las cosas que tengo ahora, Dios, por el equipo al que pertenezco, en el lugar donde tú me has puesto, en la iglesia a la que voy, en el servicio en el que estoy siendo de bendición a la gente a mi alrededor. Estoy tan contento. Esa es la actitud que debemos tener tú y yo. Mira lo que dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Mira, ¿sabes qué? Nuestro amor no le sirve a las demás personas. Le sirve el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo a través de nuestras vidas. Y el amor de Jesucristo, dice la palabra, que no tiene envidia. Es decir, tú y yo no podemos amar a las demás personas con nuestro propio amor. Porque el amor que tú y yo podemos dar puede ser a lo mejor un amor condicionado. Si me das esto, te amo. Si te portas bien, más te amo. Sin embargo, Jesucristo no fue así. Dios no fue así. Dios nos ha amado sin medida, tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti y por mí. Nos ha amado de tal manera que dio a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación. Nos ha amado de tal manera que Dios se entregó a sí mismo para morir en la cruz, resucitar al tercer día y tener la victoria sobre la muerte. Y todo por amor. Ese mismo amor tú y yo debemos desarrollarlo, tenerlo, que crezca en nuestra vida para la gente a nuestro alrededor. No pensemos ni digamos: ¿qué hace esta persona aquí? Porque pareciera que esa persona nos incomoda, porque pareciera que al hacer esa pregunta la presencia de esa persona es desagradable, no la queremos ahí. En lugar de que podamos decir, cuando alguien es agregado a nuestro equipo, cuando alguien llega a nuestro trabajo, cuando alguien más se integra, podamos decir: bienvenido, te estábamos esperando, bienvenido, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí, estás en un muy buen equipo. Dice este versículo: el amor no tiene envidia, demos del amor de Jesucristo. Colosenses 3:14 dice la palabra: y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. En la medida que yo ame a Dios, me ame a mí mismo, me acepte, sepa que tengo un plan de Dios, un llamado de Dios, es un plan, una estrategia, algo que Dios tiene diseñado para mí. Yo voy a saber y entender lo valioso que soy en el reino de Dios. Saber y entender que Dios tiene un plan para mi vida y que lo voy a llevar a cabo, y que nadie me va a venir a quitar mi posición, y que yo no debo tener envidia, no debo estar pensando: ¿qué hace esta persona aquí? Dice este versículo que acabamos de leer, Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas vístete del amor, que tú y yo podamos amar, aceptar a las demás personas, y todo lo demás va a ser añadido. No te preocupes, no te pelees por las posiciones, no luches por una etiqueta, por un liderazgo, no luches, no estés peleando por un lugar, porque Dios te va a colocar ahí si tú tienes la actitud correcta.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Mira, ¿sabes qué? Solamente estoy aquí para decirte que no importa quién se agrega a los equipos, quién más está en ese lugar, sino que tú y yo verdaderamente estemos agradecidos por la gente que se agrega, que se suma, porque es de bendición. Cada quien a sus asuntos, cada quien a su propia vida para crecer. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Me dio mucho gusto saber que estás aquí con nosotros y te veo la próxima semana. Bye bye. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Bendición Total con Silvia. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.